Fíjate, se nos habla de un vector fijo que tiene origen en el punto P y extremo en el punto Q. Se nos pide que analicemos el signo de las coordenadas de dicho vector fijo según la posición relativa del punto P, que es origen del vector fijo, y el punto Q, que es extremo de dicho vector fijo. Como vamos a ver, la cosa no puede ser más sencillita. Vamos allá. Aquí tienes la primera coordenada del vector fijo PQ. Primera coordenada que es la diferencia entre la abscisa x sub 1 del extremo del vector fijo y la abscisa x sub 0 del origen del vector fijo. La segunda coordenada, aquí la tienes, es la diferencia entre la ordenada y1 del extremo del vector fijo, coordenada ordenada y1 del punto Q. Decimos la segunda coordenada del vector fijo es la diferencia entre la ordenada del extremo del vector fijo y la ordenada y0 del origen P del vector fijo. Por tanto, lo que se nos pide es que estudiemos el signo de estos dos números reales según la posición relativa de los puntos P y Q. Nos metemos ya en harina. A poco que pienses, estarás de acuerdo en que en lo que se refiere a la posición relativa de los puntos P y Q no caben más opciones que las que representamos en las cuatro figuras que tienes ante los ojos. Fíjate, en este caso sucede que el punto Q, el extremo del vector fijo, decimos que el punto Q extremo del vector fijo no está por debajo ni está a la izquierda del origen del vector fijo. Así las cosas, resulta evidente que la primera coordenada del vector fijo, x sub 1 menos x sub 0, es mayor o igual que 0. Análogamente, la segunda coordenada del vector fijo también es mayor o igual que 0. Fíjate ahora en este caso, lo que sucede es que el extremo Q del vector fijo no está por encima ni a la izquierda del origen del vector fijo. En tal situación resulta evidente que la diferencia entre x sub 1 y x sub 0 es mayor o igual que 0. Y la diferencia entre y sub 1 e y sub 0 es menor o igual que 0. En este caso, lo que sucede es que el extremo Q del vector fijo, fíjate bien, el extremo Q no está por encima ni a la derecha del origen del vector fijo. Así las cosas, resulta evidente que la diferencia entre el número real x sub 1 y el número real x sub 0, esa diferencia es menor o igual que 0. Y la diferencia entre el número real y sub 1 y el número real y sub 0 también es menor o igual que 0. En este caso, las dos coordenadas del vector fijo son menores o iguales que 0. Por fin, en este caso, lo que sucede es que el extremo Q
del vector fijo no está por debajo ni a la derecha del origen del vector fijo. Naturalmente, en tal caso, la diferencia entre el número real x sub 1 y el número real x sub 0, esa diferencia es menor o igual que 0. La primera coordenada del vector fijo es menor o igual que 0, no es positiva. Por lo demás, la diferencia entre el número real y1 y el número real y0, esa diferencia es mayor o igual que 0. La segunda coordenada del vector fijo es mayor o igual que 0. La segunda coordenada no es negativa. Entiende que con lo que llevamos dicho queda resuelta la papeleta que se nos planteaba. Hemos analizado el signo de las coordenadas del vector fijo PQ según la posición relativa de los puntos P y Q. No obstante, para ilustrarte mejor, en los 4 casos vamos a visualizar las coordenadas del vector fijo con el que estamos trabajando. Vamos con este caso. La primera coordenada del vector PQ queda visualizada sin más que en el eje de abscisas, dibujar una flechita que va desde la abscisa del origen P hasta la abscisa del extremo Q. La segunda coordenada del vector fijo queda visualizada sin más que dibujar en el eje de ordenadas una flechita que va desde la ordenada del origen P a la ordenada del extremo Q. Observa que en este caso, sucede que si partiendo del origen P te desplazas a lo largo de nuestro vector fijo, sucede que al hacer eso aumenta la abscisa y aumenta la ordenada. En este caso, la primera coordenada del vector fijo PQ queda visualizada dibujando en el eje de abscisas una flechita que va de la abscisa del origen P a la abscisa del extremo Q. La segunda coordenada queda visualizada dibujando en el eje de ordenadas una flechita que va de la ordenada del origen P a la ordenada del extremo Q. Evidentemente, si te desplazas a lo largo del vector fijo, aumenta la abscisa y disminuye la ordenada. En este caso, la primera coordenada del vector fijo PQ queda visualizada dibujando en el eje de abscisas una flechita que va de la abscisa del origen P a la abscisa del extremo Q. La segunda coordenada del vector fijo queda visualizada dibujando en el eje de ordenadas una flechita que va de la ordenada del origen P a la ordenada del extremo Q. Si te desplazas a lo largo de este vector fijo, ¿qué sucede? Pues coño, ¿qué va a suceder? Claro, como el agua. Sucede que disminuye la abscisa y disminuye la ordenada. Y en este caso, la primera coordenada del vector fijo queda visualizada dibujando en el eje de abscisas una flechita que va de la abscisa del origen P a la abscisa del extremo Q. La segunda coordenada la visualizamos al dibujar en el eje de ordenadas una flechita que va de la ordenada del origen P a la ordenada del extremo Q. Y claro, si te desplazas
a lo largo del vector fijo, ¿qué sucede ahora? Pues sucede que disminuye la abscisa y aumenta la ordenada. Debes entender que toda esta historia es enormemente interesante para los asuntos de la vida cotidiana. Y es enormemente interesante porque nos pasamos la vida yendo de un punto a otro. Para ilustrarte mejor, ponemos un ejemplo. Considera, por ejemplo, que hace unos años tu abuelita te regaló una panadería para hormigas. Considera además que, a los efectos de controlar mejor tu negocio, en el eje de abscisas expresas tu consumo de harina, consumo que llamas X. Además, en el eje de ordenadas expresas el beneficio que obtienes cuando tu consumo de harina es X. Al beneficio en cuestión lo bautizas Y. Considera que X lo mides en kilos, consumo de harina, y el beneficio lo mides en euros. Por tanto, como decimos, en el eje de abscisas medimos kilos y en el eje de ordenadas medimos euros. Siendo así las cosas, fíjate muy bien, siendo así las cosas, la primera coordenada del vector fijo con origen en P y extremo en Q, la primera coordenada viene a expresar la variación en el consumo de harina cuando tu negocio, tu panadería, pasa de la situación P a la situación Q. Pasa de la situación P a la situación Q. De la situación P a la situación Q. De la situación P a la situación Q. La segunda coordenada del vector fijo PQ expresa la variación del beneficio cuando tu negocio pasa de la situación P a la situación Q. Con lo cual queda acreditado que los vectores fijos no se han inventado ni mucho menos para fastidiar a los estudiantes de bachillerato. Se han inventado porque son de enorme utilidad a los efectos de la vida cotidiana. En fin, para desengrasar un poquito, despedimos el vídeo invitándote a reflexionar serenamente sobre el llamado postulado de Kaduk. Para que nadie se queje, tras conjugar el principio de Kaduk con el viejo proverbio árabe, ampliamos un par de minutos la duración prevista de este vídeo que estamos dedicando a las coordenadas de un vector fijo. Incluso para fijar mejor las ideas, vamos a poner nombre a lo que queda de este vídeo. Vamos allá. Venimos aquí. Fíjate bien en este rectángulo que indicamos. El origen del vector fijo y el extremo de dicho vector son, fíjate, vértices opuestos del rectángulo. Fíjate ahora en esta flechita que viene a visualizar la primera coordenada del vector PQ. Comprenderás que no hay ningún problema para trasladarla paralelamente a sí misma y ubicarla donde indicamos.
Análogamente, esta flechita que viene a visualizar la segunda coordenada del vector PQ, la trasladamos paralelamente a sí misma y la ubicamos aquí. Así las cosas, fíjate bien, partiendo del punto P. Partiendo del punto P, llegaríamos también al punto Q si primero nos desplazáramos paralelamente al eje de abscisas, como este individuo, nos desplazáramos paralelamente al eje de abscisas hasta llegar al punto T. Una vez en el punto T, nos desplazamos paralelamente al eje de ordenadas hasta llegar al punto Q. Y exactamente lo mismo en los restantes casos. Fíjate en este rectángulo. P y Q son vértices opuestos, La primera coordenada del vector PQ la trasladamos paralelamente a sí misma partiendo del punto P. La segunda coordenada la desplazamos paralelamente a sí misma. Partiendo de P llegaríamos también a Q si primero nos desplazamos paralelamente al eje de abscisas, como este amigo, y hacemos eso hasta llegar al punto T. Una vez en el punto T, nos desplazamos paralelamente al eje de ordenadas hasta llegar al punto Q. Fíjate ahora en este rectángulo. Origen del vector fijo, extremo del vector fijo. Esta flechita que visualiza la primera coordenada del vector PQ, trasladada paralelamente a sí misma, la tienes aquí, partiendo del punto P. Esta otra flechita, paralelamente a sí misma, la tienes aquí. Y partiendo de P llegaríamos a Q si primero nos desplazamos paralelamente al eje de abscisas hasta llegar al punto T, y una vez estamos en el punto T, nos desplazamos paralelamente al eje de ordenadas hasta llegar al punto Q. Por fin, en este rectangulito, el origen P de nuestro vector fijo y el extremo Q son vértices opuestos. Esta flechita trasladada paralelamente a sí misma la tienes aquí. Esta otra paralelamente a sí misma aquí la tienes. Partiendo de P llegaríamos a Q si primero nos desplazamos paralelamente al eje de abscisas hasta llegar al punto T y después paralelamente al eje de ordenadas hasta llegar al punto Q. En definitiva, las dos coordenadas del vector PQ vienen a indicarnos cómo descomponer el desplazamiento desde P a Q en dos desplazamientos, uno paralelo al eje de abscisas, otro paralelo al eje de ordenadas. Te invitamos a pensar en la virtualidad de esto si tienes una panadería y en el eje de abscisas expresas tu consumo de harina y en el eje de ordenadas el beneficio que obtienes, beneficio Y, cuando tu consumo de harina es X minúscula. En fin, despedimos definitivamente el vídeo advirtiendo que todo lo dicho en él es muy importante y debe cazarse al vuelo. Además, ponemos ante tus ojos la maravillosa regla que nos regaló Einstein para que todos podamos evaluar la solvencia de nuestros conocimientos.